¿Alguna vez has sentido que tu vida está atrapada en la rutina? Levantarte, trabajar, simplemente sobrevivir, y luego repetir lo mismo día tras día. Pero imagina que un día, un pequeño momento, una sola decisión, puede cambiarlo todo. ¿Estarías listo para enfrentarlo? Esta es la historia de un hombre común, con un pequeño terreno y solo una vaca, que vivía cada día solo para salir adelante. Hasta que una noche, un anciano y su joven aprendiz llegan a su puerta, y con unas preguntas simples pero poderosas, comienzan a sacudir 20 años de su rutina. El anciano le pregunta, ¿quieres que tu vida siga igual los próximos 20 años? Y por primera vez, el hombre se cuestiona todo, sus hábitos, sus miedos, su zona de confort. Lo que parecía ser paz y seguridad comienza a transformarse en algo más grande, una oportunidad de descubrir su verdadero potencial. Esta historia te mostrará cómo incluso los pasos más pequeños hacia lo desconocido pueden abrir caminos extraordinarios, y cómo la paciencia, la disciplina y la valentía pueden cambiar completamente tu vida. Si eres nuevo en mi canal, suscríbete ahora para que recibas motivación, superación personal y muchas más historias inspiradoras que te ayudarán a mejorar tu vida y alcanzar tus objetivos. Hace años, en un pequeño y olvidado rincón llamado Cerro Azul, vivía un hombre llamado Aitor. Su vida era sencilla, casi monótona, y cada día parecía repetirse como un eco de los anteriores. Tenía un pequeño terreno, unas cuantas plantas de granada y una sola vaca que le daba leche. Eso era todo. Para muchos, podría parecer suficiente, comida en la mesa, techo sobre su cabeza y la rutina segura de cada mañana. Pero Aitor, aunque no lo sabía, estaba atrapado en lo que más tarde descubriría como su zona de confort. Se levantaba antes del amanecer, ordeñaba su vaca, preparaba la leche y caminaba hasta el pequeño mercado de Cerro Azul para venderla. Regresaba a mediodía, descansaba bajo la sombra de un árbol y pensaba en lo afortunado que era por tener al menos eso. ¿Para qué arriesgarme?, se decía a sí mismo. Tengo suficiente para sobrevivir, no necesito más. Y así pasaban los años, uno tras otro, en una rutina segura pero silenciosamente limitante. Una tarde, mientras el sol comenzaba a desaparecer detrás de las montañas del mirador, Aitor vio acercarse a dos figuras por el camino polvoriento del pueblo. Uno era un hombre mayor, con rostro marcado por los años y ojos que parecían haber visto demasiado, y a su lado caminaba un joven con un bolso al hombro, observando todo con curiosidad y atención. Se detuvieron frente a su casa y, con voz calmada y segura, el hombre mayor dijo, «Hijo, ha oscurecido, podemos pasar la noche en tu casa». Aitor, aunque sorprendido, sonrió y asintió. Había oído siempre que los visitantes eran dignos de respeto, y en su corazón algo le decía que debía recibirlos bien. Esa noche, después de cenar, se sentaron los tres en una vieja banca frente a su hogar. La brisa traía el aroma de la tierra húmeda, y el silencio estaba lleno de posibilidades que Aitor no podía imaginar. El hombre mayor, que se presentó como Old Man Hutchinson, lo miró a los ojos y le preguntó, «Aitor, ¿qué haces cada día?». «Solo esto», respondió Aitor señalando su vaca y sus pequeños cultivos. «Ordeño, vendo leche y vuelvo a casa. Así ha sido durante 20 años. Suficiente para sobrevivir, nada más». Old Man Hutchinson inclinó ligeramente la cabeza, como si evaluara algo invisible para Aitor. «Y, dime, ¿quieres que los próximos 20 años sean iguales, que esta vida, con sus rutinas seguras, sea todo lo que conozcas?». Aitor permaneció en silencio. Por primera vez, esas palabras hicieron eco en su mente de una manera diferente. ¿Era esto todo lo que la vida tenía para ofrecerle? ¿Su mundo se limitaba solo a su vaca y a sus plantas de granada? Esa noche, Aitor no durmió como de costumbre. Su mente giraba, cuestionando cada elección que había dado por sentada. Al amanecer, Old Man Hutchinson se levantó y caminó hacia el pequeño huerto de granadas de Aitor. Con una delicadeza casi ceremonial, tomó una de las frutas, la giró entre sus manos y dijo, «Aitor,
¿sabes cuántas semillas hay dentro de esta granada? Cientos. Cada una está llena de jugo y sabor, de vida. Pero si esta granada se queda en el árbol o solo la comen un par de personas, su verdadero valor se pierde. Lo mismo ocurre contigo. Dentro de ti hay cientos de posibilidades, pero las has limitado a lo que es seguro y conocido. Aitor lo miraba, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Nunca había pensado en sí mismo de esa manera. Sus sueños, si es que alguna vez los había tenido, habían quedado atrapados entre la rutina y la seguridad. Old Man Hutchinson continuó, no es suficiente sobrevivir. La vida nos ofrece riesgos, oportunidades y retos. Solo enfrentándolos descubrimos de lo que realmente somos capaces. Pero Aitor no respondió de inmediato. La idea de salir de su zona de confort era aterradora. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Si nadie compraba sus productos nuevos? ¿Si se quedaba sin ingresos y su vaca enfermaba? El miedo lo paralizó durante días. Y entonces ocurrió algo que nunca habría esperado, su vaca dejó de dar leche. Fue un golpe devastador. Aitor se levantó al amanecer, como cada día, y vio que la leche no fluyó. Se sintió impotente, vulnerable y confundido. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde su pequeño patio, comprendió que su vida había llegado a un punto de inflexión. Tenía que decidir, continuar en la seguridad de lo conocido o arriesgarse a explorar lo desconocido. Aitor decidió probar algo nuevo. Recordando las palabras de Old Man Hutchinson, recogió algunas granadas, extrajo su jugo y lo colocó en pequeñas botellas para vender junto con la leche. No sabía si funcionaría, pero algo dentro de él le decía que debía intentarlo. El primer día fue lento, y solo unos pocos vecinos compraron las botellas. Pero Aitor sintió algo que no había sentido en años, esperanza. Día tras día, las personas comenzaron a interesarse. El sabor fresco del jugo de granada, su presentación sencilla pero auténtica, atrajo la atención de más compradores. Aitor empezó a notar un cambio dentro de sí mismo, confianza, creatividad y una alegría renovada por trabajar. No era solo la venta lo que lo transformaba, era la sensación de estar haciendo algo más, de expandir sus límites. Con cada botella vendida, con cada nuevo cliente que regresaba, Aitor sentía que su vida se estaba transformando de manera silenciosa pero poderosa. Su pequeño terreno en Cerro Azul comenzó a crecer, no solo en productos, sino en posibilidades. Los vecinos de El Mirador comenzaron a hablar de su jugo de granada y algunos incluso visitaron Castillo Verde para probarlo. Lo que comenzó como un experimento tímido se convirtió en un proyecto real, tangible y exitoso. Y así, la vida de Aitor, que había estado limitada por el miedo y la rutina, comenzó a expandirse de formas que nunca hubiera imaginado. Descubrió que dentro de él existían talentos y oportunidades que habían estado esperando simplemente a que se atreviera a intentar algo diferente. Con cada día que pasaba, Aitor sentía que su mundo se expandía lentamente. Lo que antes era un pequeño terreno de rutina y seguridad, ahora empezaba a mostrarle un universo lleno de posibilidades. Su jugo de granada se hacía cada vez más popular y la curiosidad de los vecinos de El Mirador y Castillo Verde traía más personas a su humilde mercado. Sin embargo, con el éxito inicial llegaron nuevos retos y responsabilidades que Aitor nunca había enfrentado. La primera semana fue un torbellino de emociones. Aitor se despertaba temprano, no solo para ordeñar su vaca, sino también para recolectar las granadas más maduras, preparar el jugo y asegurarse de que cada botella estuviera perfecta. Cada error se sentía como una amenaza, una botella rota, un sabor demasiado ácido o un cliente insatisfecho lo hacía cuestionar su decisión de cambiar de rumbo. Había momentos en los que deseaba volver a la simplicidad de antes, a la rutina predecible de su vida en Cerro Azul. Pero algo dentro de él era diferente ahora. Old Man Hutchinson y Tiago lo habían sacado de su zona de confort, y Aitor había sentido, por primera vez en muchos años, la emoción de crecer y aprender. Cada pequeño desafío era una lección,
cómo almacenar las granadas correctamente, cómo organizar las entregas, cómo escuchar las sugerencias de los clientes. Era un aprendizaje constante que lo mantenía despierto por las noches, pero también lo hacía sentir vivo como nunca antes. Un día, mientras reorganizaba su pequeña producción, Aitor notó que Tiago había regresado al pueblo con una sonrisa cómplice. «Veo que no te rendiste», dijo el joven, y Aitor sonrió, comprendiendo que su perseverancia estaba empezando a rendir frutos. «No solo es el jugo, Tiago», respondió Aitor, «es sentir que puedo hacer más de lo que jamás imaginé». Con el tiempo, el boca a boca empezó a funcionar de manera sorprendente. Los habitantes de Cerro Azul compartían sus experiencias con amigos en el Mirador y Castillo Verde. Pronto, Aitor se convirtió en una figura conocida más allá de su pequeño pueblo. La gente no solo venía por el jugo, venía por la historia detrás de él, por la pasión que se sentía en cada botella. Cada sonrisa de un cliente satisfecho se convirtió en un pequeño triunfo, una señal de que arriesgarse había valido la pena. Pero no todo fue fácil. Aitor enfrentó momentos de desesperanza. Durante un fin de semana lluvioso, una gran parte de su cosecha de granadas se dañó. Había invertido tiempo, esfuerzo y algo de dinero que había ahorrado, y verlo todo desmoronarse lo dejó abatido. Caminó hasta la cima de su terreno, observando cómo la lluvia empapaba el huerto y preguntándose si realmente valía la pena arriesgarse. Fue entonces cuando recordó las palabras de Old Man Acheson: «Dentro de ti hay cientos de posibilidades. Solo enfrentando lo desconocido descubrirás quién eres realmente». Aitor respiró hondo y decidió que este no sería el final. Aprendió a preservar mejor sus granadas, a organizarse, a invertir en pequeños cambios que minimizaran los riesgos. Cada error se transformó en conocimiento, cada caída en una oportunidad para levantarse más fuerte. La transformación de Aitor no solo fue económica, sino también personal. Descubrió que podía inspirar a otros con su historia. Algunos jóvenes del pueblo comenzaron a acercarse, buscando consejos sobre cómo seguir sus propios sueños. Aitor, que años atrás se había sentido limitado por su entorno, ahora se daba cuenta de que su experiencia podía ser un faro para otros. Era como si la vida le estuviera devolviendo todo lo que había aprendido, multiplicado por las oportunidades que se había atrevido a tomar. Un día, mientras servía jugo en la plaza de Cerro Azul, un hombre mayor se acercó y le dijo: «No sabía que algo tan pequeño podía traer tanta alegría y cambio a nuestra comunidad». Aitor sonrió, sintiendo una mezcla de humildad y orgullo. Había pasado de una vida común a algo extraordinario, y no por fortuna, sino por la decisión consciente de arriesgarse y confiar en su propio potencial. El negocio creció lentamente, pero con seguridad. Aitor contrató a un par de vecinos para ayudarlo, creó un pequeño sistema de producción más eficiente y comenzó a vender no solo en el pueblo, sino en mercados cercanos. Cada paso, por pequeño que fuera, reforzaba su confianza y su sentido de propósito. Ya no se trataba solo de vender jugo de granada, se trataba de demostrar que cualquiera, incluso alguien que parecía vivir una vida común y limitada, podía alcanzar algo extraordinario si se atrevía a actuar. Pero quizás el cambio más profundo ocurrió en el interior de Aitor. Aprendió a valorar el esfuerzo y la perseverancia, comprendió que los miedos son señales de que algo importante está al alcance y que cada día ofrece la posibilidad de reinventarse. Ya no vivía con miedo al fracaso, vivía con curiosidad, con deseo de aprender y con la convicción de que cada acción que tomaba podía abrir un nuevo camino. Tiago, que había estado presente desde el inicio, observaba a Aitor con orgullo. «Lo lograste», dijo un día mientras revisaban la producción para la semana. «No solo sobreviviste, Aitor, ahora estás viviendo». Aitor asintió, sabiendo que su verdadera riqueza no estaba en las granadas, ni en el jugo, ni siquiera en el dinero, estaba en la transformación de su vida, en la expansión de su mente y en la fuerza que había descubierto dentro de sí mismo. Y así, entre desafíos, errores, aprendizajes y victorias, Aitor construyó algo más que un negocio, construyó una vida que reflejaba su verdadero potencial.
De un hombre que apenas sobrevivía con lo básico, pasó a ser un ejemplo de perseverancia, valentía y visión. Cada botella de jugo, cada sonrisa de un cliente y cada nuevo visitante que venía a conocer su historia se convirtió en un testimonio de lo que ocurre cuando alguien decide no conformarse. Cuando alguien elige enfrentar lo desconocido en lugar de quedarse atrapado en la rutina. Con el paso de los meses, Aitor ya no era el mismo hombre que había pasado 20 años atrapado en la rutina. Su negocio de jugo de granada, que comenzó como un experimento tímido, se convirtió en un proyecto sólido que involucraba a toda la comunidad. Cerro Azul, El Mirador y Castillo Verde comenzaron a conocer su nombre, y no por fama vacía, sino por la autenticidad, la pasión y el esfuerzo que Aitor ponía en cada botella que vendía. El hombre que antes temía al cambio ahora lo abrazaba. Cada día traía nuevos retos, la producción necesitaba ampliarse, la logística debía ser más eficiente y los clientes demandaban calidad constante. Pero Aitor había aprendido algo esencial: los desafíos no eran obstáculos, sino oportunidades para crecer. Cada error se convirtió en aprendizaje, cada problema en una forma de innovar. Un día, mientras revisaba los pedidos para el mirador, Aitor recibió una carta inesperada. Era de un joven del pueblo vecino que había escuchado su historia. Gracias a ti, entendí que puedo intentar algo diferente, que no debo conformarme con lo seguro. Tu ejemplo me ha inspirado a abrir mi propio negocio y seguir mis sueños. Aitor sintió un nudo en la garganta. No solo había cambiado su propia vida, sino que también había abierto un camino para otros. Tiago, siempre a su lado, lo miró con orgullo y dijo: nunca imaginé que un pequeño cambio podría tener tanto impacto. Aitor sonrió, pero en su interior sabía la verdad: no fue solo un cambio, sino la decisión consciente de salir de su zona de confort, de enfrentar sus miedos y de confiar en su propio potencial. Poco a poco, Aitor amplió su producción. No solo jugo de granada, sino también mermeladas, dulces y productos artesanales que llevaban su sello personal. La comunidad se unió, aprendiendo nuevas técnicas, ayudando en la cosecha y compartiendo ideas. Lo que había comenzado como un acto individual de valentía se convirtió en un proyecto colectivo que transformó la vida de todo un pueblo. Pero el cambio más profundo no fue externo. Aitor descubrió algo que ninguna ganancia económica podría comprar: la confianza en sí mismo, la claridad de propósito y la certeza de que podía superar cualquier adversidad. Cada reto que enfrentó, desde las granadas dañadas por la lluvia hasta la incertidumbre de los primeros días de venta, lo preparó para algo más grande, para vivir una vida plena, consciente y con significado. Un día, mientras descansaba bajo un árbol después de un largo día de trabajo, Aitor recordó aquella primera conversación con Old Man Hutchinson. Recordó sus palabras sobre las semillas de la granada, sobre el valor oculto que reside dentro de cada uno. Sonrió, comprendiendo que su verdadero logro no era solo el éxito comercial, sino la transformación personal que lo llevó a ver el mundo con nuevos ojos. El pueblo de Cerro Azul se convirtió en un ejemplo para otros lugares cercanos. La historia de Aitor comenzó a circular, no como un simple relato de emprendimiento, sino como una lección de vida. Personas de todas partes venían a escuchar su experiencia, a aprender cómo alguien común, atrapado en la rutina, podía alcanzar algo extraordinario con coraje, disciplina y perseverancia. Aitor nunca olvidó los días en los que dudaba de sí mismo, ni las noches en las que se sentía atrapado y vulnerable. Cada recuerdo de miedo y duda se convirtió en un recordatorio de que la verdadera transformación siempre implica riesgo. Comprendió que conformarse con lo seguro puede dar tranquilidad momentánea, pero nunca permite descubrir el verdadero potencial. Un día, Tiago le preguntó: Aitor, ¿qué consejo darías a alguien que todavía está atrapado en su rutina y teme salir de su zona de confort? Aitor respondió con calma: que no esperen a que las circunstancias los empujen. Que den el primer paso aunque tengan miedo. Porque es en ese primer paso, en esa decisión consciente, donde empieza la verdadera transformación. Todo lo demás viene después. Con el tiempo, Aitor se convirtió en un símbolo de perseverancia y valentía.
Su historia enseñó que no se necesita nacer en la riqueza ni tener recursos ilimitados para lograr algo grande. Lo que se necesita es decisión, esfuerzo constante y la voluntad de aprender incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Y así, la vida de Aitor cambió de manera extraordinaria. De una existencia limitada a un proyecto lleno de significado, de una rutina sin riesgos a una vida llena de propósito, de un hombre común a un ejemplo de lo que cualquier persona puede lograr si decide actuar. Su legado no fue solo el jugo de granada o la prosperidad económica, sino la inspiración que dejó a todos los que se atreven a soñar, a arriesgarse y a creer en sí mismos. La lección final es clara y simple: la vida te ofrece oportunidades, pero solo se revelan cuando te atreves a salir de la zona de confort. Los miedos son señales de que estás tocando los límites de tu potencial. Y cada pequeño paso hacia lo desconocido es un paso hacia una versión extraordinaria de ti mismo. Hoy, Cerro Azul, El Mirador y Castillo Verde conocen a Aitor como aquel hombre que transformó no solo su vida, sino también la de su comunidad. Y aunque cada botella de jugo de granada cuenta una historia de esfuerzo y paciencia, la verdadera historia está en su corazón, en su valentía y en la convicción de que cualquiera, sin importar cuán común sea su vida, puede alcanzar lo extraordinario. Porque la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que descubrimos que somos capaces de lograr cuando nos atrevemos a actuar. Y esa es la enseñanza que Aitor, un hombre común de un pequeño pueblo, dejó para siempre en todos los que escuchan su historia.